Hola, ¿cómo están? Lo prometido es deuda, acá está el video sobre el guiado. Vamos a ver un poquito para qué se usa, para qué no se usa, cómo lo podemos implementar, qué tipos de equipamiento necesitamos para hacerlo. Vamos a entrar un poquito en configuración de uno de los programas, el más utilizado, PHD2, y algún tipo de recomendaciones. Como ya les he dicho varias veces, el tema del guiado da para 1001 videos, así que acá vamos a solo rascar la superficie, es una intro a todo. Si les quedó alguna duda, si quieren que profundice más en alguna parte en particular, déjenme un comentario y ahí vamos a resolver todas las inquietudes, y si es para muy largo, será parte de otro video que se viene. Todo lo que quisiste saber sobre el guiado y no te animaste a preguntar, o sí. Vamos al video. Empecemos por lo básico. ¿Qué es guiar? Como ya les dije en este otro video, pueden ir a verlo y después vuelven por acá. Guiar es compensar los errores de la montura al momento de hacer el seguimiento del cielo. La montura es la encargada de hacer el seguimiento, la montura es mecánica, no es perfecta. Entonces el guiado viene a compensar esos pequeños errores mecánicos que hacen que ese seguimiento no sea tan bueno como nosotros necesitamos. Acá surge la primera pregunta. ¿Sirve para visual? La verdad que no, parece que sería como demasiado utilizarlo para visual, pero les puede llegar a servir si su montura siguiendo es realmente muy mala y los molesta mucho estar corrigiéndola todo el tiempo. Para guiar necesitamos fundamentalmente una cámara adicional a la cámara principal. Esta cámara va a ser la encargada de tomar las imágenes del cielo para que una computadora, porque para guiar necesitamos una computadora, para que esa computadora pueda detectar las estrellas que están en la imagen que está tomando esta cámara adicional, esta cámara guía, y pueda con eso calcular qué correcciones enviarle a la montura para que la montura pueda hacer un seguimiento mejor del que hace sola. Esta cámara guía normalmente se pone en un tubo adicional o se puede montar como parte de todo el tren de luz del telescopio principal, robar una partecita de esa luz y usarla para el guiado. Esto se llama Off-Axis Guider o guiado fuera de eje. Ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad cómo se componen las dos opciones que tenemos. Algunos programas permiten también hacer guiado sobre la imagen principal. Esto fundamentalmente funciona con programas que se usan para planetaria. Dejan el planeta centrado utilizando la imagen que toma la misma cámara principal, la que está filmando. En este caso, por supuesto, no necesitamos una cámara adicional y con la principal ya estamos. Con este conjunto de guiado vamos tomando imágenes a intervalos, no filmamos, tomamos imágenes a intervalos y el programa que corre en la computadora detecta las estrellas de la primera imagen, las compara con las posiciones de esas mismas estrellas en la segunda imagen y si llega a haber alguna diferencia entre los dos, envía las señales a la montura para compensar esa diferencia de posición en la imagen y con eso fija las estrellas en el mismo lugar del sensor. Con esto es que corregimos esas pequeñas desviaciones de la montura y logramos que las estrellas queden fijas en nuestra imagen, fijas en el sensor de la cámara. Parece muy fácil de hacer, no lo es. Y no me voy a cansar de repetirlo, el guiado no debería compensar errores de alineación de la montura. El guiado está preparado para compensar los errores mecánicos de la montura, pequeñas desviaciones. Por supuesto, si tenemos una mala puesta en estación, la va a compensar, pero no es el mejor método. El mejor método para compensar una mala alineación es hacerla bien. Así que tómense el tiempo que haga falta para aprender a hacerla y con eso van a estar mucho mejor. Cuando digo estas pequeñas cosas, estos pequeños errores en la montura, lo van a escuchar como backlash, error periódico. Ese tipo de errores son los que tiene que compensar el guiado. ¿Cómo es que funciona? Ya más o menos lo expliqué. Vamos un poquitín más en detalle. Toma una imagen, busca las estrellas y marca las posiciones de las estrellas que ya marcó para seguir. Toma la segunda imagen,
hace exactamente lo mismo y compara las posiciones de todas esas estrellas que está siguiendo de entre las dos imágenes. Si se han movido es porque la montura no está siguiendo bien. Entonces envía el mensaje, envía el comando a la montura para corregir, para que esas estrellas vuelvan a la posición en la que estaban en la primera imagen. A partir de ahí, tercera, cuarta y así hasta que le digamos basta. Profundicemos un poco más. ¿Cómo hace el software de guiado para saber qué es lo que tiene que corregir, cuánto y hacia dónde? Ya tenemos las imágenes, ya sabemos dónde está la diferencia. Entonces, ¿qué otras cosas entran en ese cálculo? Inicialmente, los programas de guiado hacen una operación que se llama la calibración. ¿En qué consiste? Consiste en mover la montura una serie de pasos de una posición inicial hacia un lado y regresar al punto de donde partió. Esto lo hace tomando una imagen, sabiendo dónde inicia y siguiendo estos 10 pasos normalmente en una dirección y vuelta. Si su montura no tiene problemas mecánicos, este ida y vuelta va a pasar sin ningún problema y va a volver exactamente a la posición inicial. Esto nunca es así. Todos los errores mecánicos se van sumando con cada uno de estos movimientos y al volver normalmente la estrella, el lugar de donde partió la montura, no termina exactamente en la misma posición. Entonces, todos estos datos los guarda, son parámetros que utiliza para calcular cómo se puede mover la montura y cómo se comporta con esos movimientos. Lo hace en un eje primero, lo hace en otro eje después. Otra cosa que calcula el programa en la calibración es si el sensor de la cámara guía está posicionado exactamente paralelo a los ejes o está un poquito cruzado. Si está un poquito cruzado, estos ejes en el movimiento los va a ver cruzados porque justamente la imagen se está leyendo cruzada. Esto nos sirve también para saber si la imagen que tenemos se corresponde exactamente con los ejes o tiene algún tipo de desviación que el programa tiene que compensar al momento de enviar estos comandos de corrección. Con toda esta ensalada de números y datos que tomó durante la calibración, más la configuración inicial que nosotros le dimos, entra todo en el algoritmo de guiado y de ahí sale cuánto tenemos que compensar la montura para cada movimiento de la estrella. Como ven, no es para nada fácil y estamos solo rascando la superficie de lo que es un algoritmo de guiado. Les decía también los valores que cargamos inicialmente en el perfil de nuestro equipo. Fundamentalmente la longitud focal del tubo guía y el tamaño del píxel del sensor de la cámara guía. ¿Para qué le sirve esta información al algoritmo de guiado? Le sirve para saber la porción de cielo que está llegando a ese sensor. Esto le llamamos la escala de imagen. Muy bien, llegamos al momento de ver qué tipo de equipamiento necesitamos para hacer el guiado. Acá tenemos dos opciones. La primera es con un tubo de guiado, lo que les llamaba recién el conjunto de guiado. Esto es lo que tengo yo. Acá lo pueden ver, es otro tubo que está por encima del tubo principal y otra cámara que es distinta de la cámara principal. Es lo más común, pero también hay otro que se llama Off-Axis Guider o guiado fuera de eje. Este se incorpora en el tubo principal, no necesitamos un tubo secundario, pero sí otra cámara. Veamos entonces el más común, el del tubo guía, este que está acá. Es el más común porque es muy simple de armar. Necesitamos un tubo guía adicional que tiene que ir montado sobre, al costado, no importa, pero lo que importa es que esté paralelo al tubo principal. Y ese tubo guía tiene además una cámara, que es con la que tomamos estas imágenes que les contaba recién. Cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar un tubo guía. El tubo guía tiene que tener la suficiente apertura para que llegue una cantidad suficiente de luz
al sensor de la cámara para que el programa guía pueda detectar una cantidad suficiente de estrellas. Son mucho suficientes, pero bueno, necesitamos que el tubo guía no sea extremadamente chico porque tenemos que poder ver esas estrellas y las tenemos que poder ver bien para poder hacer buenos cálculos al momento de mantenerlas en su lugar. Así que la apertura es importante. ¿Qué límite tenemos a la apertura? Y bueno, el primero es el que está siempre, nuestro presupuesto. El costo, ya saben que con la apertura los costos se multiplican. El tamaño que vaya a tener ese tubo guía, a medida que aumenta la apertura, el tamaño del tubo aumenta y aumenta mucho, y también el peso. Entonces tenemos que lograr un balance ahí en un tubo lo suficientemente razonable para lo que necesitamos. En mi caso, mi tubo guía es de 60 milímetros. Es, si quieren, hasta un poquitín grande, pero bueno, es lo que había. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la distancia focal. Tenemos que mantener cierta relación entre la distancia focal que tiene el tubo guía respecto del tubo principal. No lo tomen como una regla fija, pero tómenlo como una guía. Seguimos jugando. La longitud focal de ese tubo guía debería ser al menos de un 10% de la longitud focal del telescopio principal. ¿Por dónde viene esta relación? Viene porque a menor distancia focal, mayor la cantidad de cielo que vemos. Entonces, si ese tubo guía tiene una distancia focal muy baja, va a haber mucho cielo, y al tener una imagen muy grande, cuesta más ver esos pequeños movimientos, esas pequeñas desviaciones de la estrella. Entonces, la corrección que le vamos a enviar a la montura va a ser más perezosa. Esto significa que vamos a llegar un poquito más tarde, pues nos va a costar más detectar esos movimientos. Mientras que la longitud focal del tubo principal con el que estamos tomando la imagen, como es mayor, los va a mostrar en la imagen que vamos a terminar sacando. Entonces deberíamos tener una distancia focal que nos permita detectar esas desviaciones de las estrellas lo más rápido posible, para corregirlas lo más rápido posible para que no aparezcan en la imagen que estamos tomando con el tubo principal. Y por supuesto, el tamaño del sensor. Normalmente utilizamos sensores chicos que nos ayudan a hacer un zoom virtual. La otra posibilidad que tenemos es usar el Off-Axis Guider o guiado fuera de eje. Consiste en robar un poquito de la luz que llega a la cámara principal y desviarla hacia la cámara guía. Esto hace que no necesitemos el tubo guía. ¿Qué ventajas tiene? La primera es justamente esa. No necesitamos sumar un tubo adicional a lo que ya tenemos. Tampoco necesitamos preocuparnos por la relación que tengamos entre la distancia focal del tubo guía y el tubo principal. Estamos usando la distancia focal del tubo principal. Y si nuestro telescopio tiene longitudes focales muy grandes, significa que vamos a necesitar un tubo guía con una distancia focal grande. Esto, como les digo, encarece los costos, encarece el peso y tamaño que vamos a montar sobre nuestra montura. Entonces, casi que no nos queda otra que usar el guiado fuera de eje para no tener todos estos inconvenientes. Por esto, este tipo de forma de guiar tiene muchos adeptos con los dueños de telescopios de longitudes focales muy largas. Tiene una sola contra que es relativa, pero vale la pena mencionarla. Robamos parte de la luz que llega a la cámara principal. Esto significa poner un espejito a 45 grados para que la luz que va dirigida hacia la cámara principal se desvíe, rebote y vaya a la cámara guía. Entonces, como ponemos este espejito en el tren de la luz, no tiene que hacer sombra sobre la cámara. Esto nos lleva a sobredimensionar todo el tren de la luz para tener lugar para ese espejo y que la luz llegue sin interferencias al sensor principal. Lo más normal, como les comentaba, es utilizar un tubo guía adicional sobre el primario. Este tubo guía, también como ya se los dije, necesita ser del mayor tamaño que podamos poner, siempre y cuando sea práctico, y con práctico digo costo, peso y tamaño.
ustedes decidirán. La cámara guía tiene que ser bien simple, acá no necesitamos ninguna cosa muy rara. Se beneficia de tener buena sensibilidad, ya que vamos a ver más estrellas y vamos a tener más estrellas para elegir para hacer el guiado. No es necesario que sea color, porque lo único que necesitamos es ver estrellas, esto no es cosmético, es netamente funcional. No necesitamos que esté enfriada, porque el ruido no nos molesta aquí. Y si el sensor es chico, ayuda porque, como les decía, les da ese zoom adicional virtual al tubo guía. Son del tipo de cámaras que normalmente se usan para planetaria. Una de las cosas que no necesitamos de estas cámaras tampoco es que sean excesivamente rápidas. Como les comenté, vamos a tomar una imagen cada 2 o 5 segundos. Entonces, no necesitamos que sean rápidas por ahí. Y como tenemos pocas imágenes que tomar, no necesitamos tampoco que tenga un USB 3, memoria interna, ni nada de eso. Es muy poco el tráfico que vamos a tener hacia la computadora. Acá también tenemos dos opciones y estas dos opciones son independientes del tipo de guiado con el fuera de eje o con tubo guía. Es independiente de cuál de esas dos hayamos elegido. Las dos opciones son por pulsos o por ST4. Es lejos la mejor, es la más moderna y nos da una serie de ventajas que no son para nada menores. En este caso, conectamos en forma separada a la computadora la cámara guía y la montura. Necesitamos conectar la cámara guía para que el software de guiado pueda ver esas imágenes y necesitamos conectar la montura para que el software guía pueda mandarle las correcciones que calcule. Y en este caso conectamos los dos por separado. Acá que necesitamos los drivers ASCOM o INDI, según la plataforma que utilicemos, para que el software de guiado los pueda ver y los pueda controlar. De esta forma, el software, supongamos PH2, toma las imágenes de la cámara guía, las procesa con esto que le decía, viendo la diferencia de la ubicación de las estrellas, calcula las correcciones y las envía por el otro lado directamente a la montura. Les decía que esta es la mejor opción y es la más moderna porque lo que cambia fundamentalmente es que estamos conectando la montura directamente a la computadora y de esta forma la montura le puede reportar a la computadora una serie de datos que sirven para que el software de guiado pueda hacer mejor su trabajo. La otra forma de conexión es utilizando un cable ST4. Para poder utilizarlo necesitamos que tanto la cámara guía como la montura soporten el estándar de autoguiado de ST4. Normalmente esto está incorporado en todas las cámaras que se utilizan para guiado y está incorporado en las monturas que tienen motorización eléctrica. Y si tenemos una montura vieja probablemente sea la única forma que tengamos de manejarla, porque no tengamos otro tipo de forma de comunicarnos con esa montura. En este caso, la cámara se conecta de la misma forma que antes, cable USB entre la cámara y la computadora, los drivers ASCOM de esa cámara para que el software guía lo pueda utilizar. Y acá entra este nuevo cable, el ST4, con el que conectamos el puerto de guiado de la cámara con el puerto de guiado de la montura. La montura puede o no estar conectada a la computadora. ¿Cómo controla el software de guiado a la montura? A través del puerto de guiado que tiene la cámara. En el caso del guiado por pulsos, cuando lo configuramos en PHD2, tenemos que en el asistente de perfil dar de alta los dos componentes. En la cámara buscamos la nuestra y en la montura hacemos lo mismo. Las dos están conectadas vía USB RS232 en algunas monturas a la computadora, así que la computadora debería tener cargados los drivers ASCOM o INDI según su plataforma y de esa forma reconoce a cada una por separado. Con el guiado por ST4, la cámara guía va conectada vía USB, así que ahí necesitamos los drivers ASCOM y al momento de dar de alta nuestro equipamiento en el asistente de PHD2, necesitamos buscar esa cámara guía, al igual que con el guiado por pulsos. Cuando vamos a cargar la montura, buscamos en cámara. Esto le dice a PHD2 que estamos guiando
por ST4 y que todos los comandos que necesita enviar a la montura los tiene que enviar a través de la cámara. Acá empiezan a salir las diferencias entre los dos tipos de guiado. El guiado por ST4 no le envía información a PHD2 sobre de qué lado del pie está ni los movimientos de declinación. Entonces no puede hacer un buen calibrado de declinación y no puede reutilizar la calibración si llegamos a hacer un cambio de meridiano en la montura. Al hacer el cambio de meridiano, el arriba y abajo se dan vuelta, entonces tenemos que manejarla distinto a la montura, tenemos que dar vuelta las correcciones que hacemos. Como PHD2 nos recibe información de qué lado del pie está el telescopio, no lo puede hacer, eso lo tenemos que hacer a mano. Así que si hacemos en algún momento un cambio de meridiano, tenemos que repetir la calibración de cero para que el software sepa en qué lugar está ubicado. Con el guiado por pulsos esto no es necesario, ya que la montura sí le dice a PHD2 en qué lugar está, y de esa forma PHD2 hace este tipo de correcciones por su cuenta y no necesitamos repetir la calibración. Lo hace más simple ese lado. Es la única diferencia que tenemos. El manejo de PHD2 en general no cambia en ninguna de estos dos tipos de conexión. La primera. Si tienen la posibilidad, no utilicen ST4, utilicen el guiado por pulsos. La vida es más simple. Segundo, recuerden que cada vez que toquen algo en el tubo guía, tienen que volver a ejecutar la calibración. Si ustedes, por ejemplo, rotan un poquito la cámara guía, como les decía, como parte de la calibración, el software anota la rotación a la que está el sensor. Entonces, si esa rotación varían los comandos que el software debería enviar a la montura para corregir. Así que necesitan recalibrar. Tocan algo en el tubo guía, recalibren por las dudas. No utilicen tiempos de exposición muy cortos, salvo una excepción que ya lo voy a comentar. Si ustedes utilizan tiempos de exposición muy chicos, pueden llegar a confundir al software guía. La turbulencia atmosférica hace que las estrellas varíen de posición aparentemente porque desvían los rayos que vienen. Ya sabemos cómo funciona esa parte. Entonces, entre imagen e imagen, si la estamos tomando muy seguido, el software guía va a notar que la estrella se movió por la distorsión atmosférica, por la turbulencia atmosférica, y va a enviar comandos a la montura para corregir esa posición que está mal. Pero en realidad la montura puede estar haciendo un buen trabajo de seguimiento. Entonces estamos sobrecorrigiendo y probablemente el resultado no sea el mejor. Esto se llama perseguir el seeing. El seeing, ya saben, viene de ese lado, justamente de la turbulencia. Son recomendables exposiciones entre 2 a 5, 6, probablemente sea mucho, pero entre 2 a 5 segundos. De esa forma, estos movimientos que se producen en la estrella por la turbulencia atmosférica se cancelan entre sí, se promedian. Terminamos teniendo en el sensor una imagen de la estrella más grande, porque es producto de todos los movimientos que tuvo durante el tiempo de exposición, pero al promediarse, y al promediarse siempre con cada una de las imágenes que tomamos, tenemos la posición promedio verdadera de la estrella, y sobre esa es sobre la que hacemos el seguimiento. Así que, repito, los tiempos de exposición muy cortos, menores a 2 segundos, cuidadito. Les decía que hay una excepción. La excepción es que su montura sea realmente muy mala haciendo el seguimiento. En ese caso, necesitamos enviarle correcciones mucho más seguido. Así que los tiempos bajos de exposición nos ayudan a poder detectar esas diferencias más seguido y corregirlos más seguido. Este también es importante, tomen darks de su cámara guía. Todos los sensores tienen algún píxel defectuoso, los píxeles calientes que les llamamos, que brillan mucho, y lo peor que pueden hacer es que el software guía esté guiando sobre un píxel caliente y no sobre una estrella. De esta manera el software va a pensar que su montura es perfecta, pero obviamente el guiado no va a terminar siendo. Tomen los darks, así el software los resta y eliminamos de lo que estamos viendo los píxeles erróneos. El que sigue vale para todo, para esto también, balanceen correctamente su montura. Van a hacer que la montura trabaje más holgada, le van a alargar la vida útil y esto también ayuda a que las correcciones que hacemos para guiar se procesen mejor por el lado de la montura y seguramente la montura tenga menos errores de por sí en el guiado. Llegado el momento de la calibración, no calibren cerca de los polos.
calibren más cerca del ecuador celeste, los resultados son mejores ahí. Este es muy importante. El asistente, y acá hablo específicamente de PHD2, el asistente de configuración que tiene, el asistente de guiado, es muy bueno. En el 99% de los casos, la configuración que les propone va a ser la mejor para su equipamiento. Así que utilicen los asistentes que trae PHD2, y si van a tocar algún valor de la configuración que les recomienda, háganlo solo si saben exactamente lo que hacen. Es muy raro que PHD2 erre alguna de estos parámetros. Yo no lo he visto nunca todavía. Normalmente los problemas que tengan van a ser de su montura, de una conexión, de comunicación. Van a venir por otro lado, pero raro que vengan por el software. Desde no hace tan poco, hace un tiempito ya, PHD2 nos permite, y varios de los software de guiado, nos permiten guiar con varias estrellas, no con una sola como era antes. Esto le da un poco más de precisión al programa, así que cada vez que puedan, utilícenlo. Repito nuevamente, tómense todo el tiempo del mundo para hacer una buena puesta en estación, tómense el tiempo para aprender a hacer una buena puesta en estación. Una vez más, el software de guiado no debería corregir problemas de puesta en estación, debería corregir solo problemas mecánicos de la montura. Y este último es más psicológico, si quieren. No se vuelvan locos con los gráficos de guiado que vean en PHD2 o en cualquier software. Que también estén haciendo el seguimiento y el guiado, lo van a ver en la imagen que estén tomando. Entonces, si ustedes tienen un gráfico que salta bastante, pero las imágenes que están tomando tienen estrellas puntuales, no tienen ningún tipo de error de seguimiento de guiado, no se vuelvan locos. Déjenlo ahí. Para eso está el software de guiado, está para corregir esos errores que les está mostrando en el gráfico. Es cierto que tener una montura que necesite poca corrección es muy bueno, pero eso normalmente lo hacen las monturas que son extremadamente caras. Las de rango medio para abajo van a tener sus saltos, van a tener sus problemas mecánicos, y para eso estamos usando el software de guiado. Repito, si sus estrellas son redondas, el guiado es bueno. Ya está. Bueno, hasta acá llegamos. El video va a quedar un poquito largo, pero hay mucho para ver acá y seguramente vengan muchos videos más con aclaraciones muy puntuales o yendo más a fondo sobre algún tema. Si quedó algo que no se entendió mucho o necesitan que profundicen algo, justamente déjenme un comentario, los voy a ir respondiendo ahí o serán parte de algún video futuro para ir bien a fondo. Espero les haya servido, y si ya que vienen a esta parte ahora quieren ir a configurar su software y empezar a guiar, les dejo este video acá donde lo explico. Nos vemos el próximo. Chao.